Sale este año, ¿no, Merito? En la cena del Juan de Mariana. No, porque estoy en Santander ya. En Santander, ya. He estado siguiendo el congreso en directo, las charlas. Ya. Hoy era lo de los libros, ¿no? Liberación. Sí, hoy es Liberación. A ver si puedo ir a algún otro año. He estado en 2, no sé si en 3 cenas de la libertad. Creo que en 3. Yo ya llevo con esta 5. Esta es mi quinta. Bueno, estamos en directo, ¿no? Vale, Estamos en directo. Vamos a promocionar esto en todos los sitios. Emérito, tú entonces a Ekar lo conoces, ¿no? Ya sabes de sus andanzas, ¿no? Sí. Sí, de hecho, es muy curioso porque cuando Edgar me contó su tesis de GameStop, Eso lo comentaremos en el directo de hoy. Entonces lo dejamos para luego. Porque... Sí, de eso no te escapas. A ver si vamos a dejar todo para luego, que a las 8:15 No, pero eso no se escapa, que es lo más curioso. Hizo, para los que estáis aquí en el canal, hizo un Enrique multiplicado por 1000. Tú, Emérito, no sabes lo que es hacer un Enrique, pero ahora... Se lo imagina, seguro ya. Te lo explicaremos. Yo creo que es uno de los problemas, que lo hablaba el otro día en un hilo en Twitter, de gestionar un fondo de inversión en vez de una cartera, que es muy distinto y no puedes poner 1.000 euros aquí, 1.000 euros allá y ver si hay plusvalía o hay pérdida, sino que todo son porcentajes, pesos, y conforme el fondo crece, se puede distorsionar todo y no es lo mismo, y sobre todo cuando está el fondo creciendo mucho. Entonces, si vas dejando de esas semillas, ¿no? Que puede ser multiplicar por 100 o quedarse en cero con acciones o con opciones, pues es distinto. Y fue curioso porque estuvo ahí un buen tiempo. Después de ver la tesis de Edgar, dije, bueno, esto, un escenario existe, un escenario no de esta especulación, sino de revertir la situación, de recomprar acciones, de salir a flote y de subir mucho y de valer bastante más. Entonces yo lo que hice fue comprar opciones muy fuera del dinero. Tan fuera del dinero que el strike eran $25 cuando estaban en 6, 5, ¿no? Algo así. Sí, entonces compraba cada opción a un céntimo, a un centavo de dólar cada una. Y no sé si fueron 15.000 euros o algo así. La cosa es que eché la cuenta cuando la locura de GameStop de cuánto valdrían esas opciones, porque era justo los días antes de vencer. Era 2021 y estábamos hablando de 2019. De hecho, tengo por aquí en el email, debo de tener las recomendaciones a Renta 4 de compra esto, pues se ha hecho se ha hecho por tanto. Bueno, pues eran 3 millones de euros. Eran 3 millones de euros que, madre mía. Bueno. Vaya subidón le hubiera pegado al fondo. Bueno, ahora no sería tanto, porque ahora ya gestionan más de 30, ¿no? Sería un 10%. Bueno, a veces tengo esas ideas, esas semillas que le puede dar un empujón al fondo o si no, pues no le afecta mucho. Por lo menos sabíamos que bueno, te quedas tranquilo de que estás pescando donde están los peces, ¿no? Por lo menos. No sé, Emérito, si una de esas semillas que tienes en la cabeza puede ser Tellurian, ¿no? Que te estoy leyendo en Twitter y es una opción de esta también binaria, ¿verdad? Es bastante binario, sí, eso sale bien o quiebra, básicamente, si financian el proyecto de LNG o no. No tenemos nada en el fondo todavía, pero sí, podrías decir que de aquí a 5 años es multiplicar por 10 o quebrar. Con opciones podrías hacer algo que es 20 por 30 veces o quedarte sin la prima, pero de momento no he hecho nada porque estoy leyendo sobre eso todavía. Tellurian se llama. Uy. Tellurian, sí. Yo tuve las acciones y de hecho vendí una put, tengo una put vendida a 2 y estoy mirando alguna call muy off the money porque la conocía y bueno, yo es que soy fiel seguidor tuyo, Emérito, me encanta todo, he visto todos los podcasts, todas las entrevistas y tu opinión yo creo que para muchos de la comunidad es un must, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, pues te lo agradezco mucho. A veces yo solo pongo cosas, que estoy mirando aunque no haya hecho nada en serio,
pero es bastante interesante y es, pues sí, muy, muy binario. Consiguen contratos y financiación para ese proyecto de LNG, pues que algo vas aprendiendo, ¿no? De Estados Unidos, que al final va a estar muchos años siendo exportador neto, de Asia siendo importador neto, del papel que juega el gas natural licuado, de ese proyecto en concreto, la financiación, la deuda que tienen y tal, y bueno, es una posición que no puede ser más que eso, una semilla de un 0,5% del fondo de tu patrimonio, un 1%, y sabes que, bueno, que con paciencia y suerte o vale 40, 50 dólares por acción en unos años o han quebrado. También seguramente tengan que hacer mucha dilución, pero es interesante. Bueno, pues oye, empezamos de una manera formal, ¿os parece? Ya hemos dado unos minutos para que vaya entrando la gente. Edgar, ya que has sido tú el que has conseguido que tengamos ahí Emérito, haces los honores, le presentas por si hay alguien que no conozca Emérito y ya empezamos a charlar directamente sobre su cartera. Bueno, yo lo voy a presentar poco, es que méritos de esas personas que no necesitan presentación. Aquí todo el mundo lo conoce, pero por contar un poco de historia, nosotros creo que la primera vez que nos conocimos fue en la sexta noche, ¿verdad, Emérito? En persona. En persona quizás sí, porque antes, no sé si en alguna charla del Juan de Mariana... En la charla, o a lo mejor alguna charla de Juan de Mariana, pero bueno, donde más... o igual, en la sexta... no sé si estuviste algún día en el seminario de Huerta de Soto mientras yo hacía el máster, 2015-2016, ¿no fuiste allí en persona? No. Pues entonces, o en el Juan de Mariana o en la sexta noche, porque yo fui... llevaba unos meses diciéndole a Juan Ramón Rayo, oye, un sábado de estos que vas allá a la sexta noche, llévame allí entre bambalinas a ver lo que se cuece y tal a la tele, y un día pues me llevó. Y coincidimos. Yo también, yo siempre le voy detrás para que me lleve. He ido muchísimas veces con él y coincidimos. Porque daba la casualidad de que Juan Ramón Rayo vivía muy cerca mío, allí en Madrid, por aquel entonces, y nos solíamos ver. Bueno, aparte de que nos conocíamos y tal. Pero sí, en el taxi de camino allá a la sexta noche, pues ahí coincidimos y fue curioso, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Era Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo versus... estaba el hermano de Garzón. Sí. ¿Qué más estaba? Estaba Maruenda por allí. Sí, bueno, te ponen allí unas cosillas para picar. Y es mucho más pequeño de lo que luego se ve en la tele. En la tele parece un plato enorme con la gente detrás y demás. Y allí pues son 4 andamios y 4 cámaras y luces. Sí, mucho más pequeño de lo que parece. Sí. Pero bueno, antes ya hablábamos, yo me acuerdo cuando en mi época en la Miral, cuando yo estaba en París, que analicé y miré muchísimo Porsche y hablamos sobre Porsche tú y yo me acuerdo que hablamos... Sí, porque en 2017, cuando empezó el fondo, yo tenía Porsche Holding y yo creo que hablamos de ello, porque además como yo hablaba mucho con Pablo Martínez Bernal, que es amigo mío y sigo hablando con él casi todos los días, pues también por ahí yo creo que alguna cosa mencionamos de la cartera de Amiral. Sí. Y además hubo un tiempo también que tú estabas bastante metido estudiando África y por eso acabé yo invirtiendo en Bolloré, bueno, en Odette, que tiene toda la infraestructura y la logística de África y tal, y era muy, muy interesante. Porque de África es bastante difícil meterse e invertir. Siempre he tenido en Sudáfrica alguna cosa, como Naspers y como este grupo, ¿cuál era? El otro holding. Pero el resto de África es bastante complicado entrar, sí. Sí, es muy complicado y más para un fondo. Para un tío loco como yo, pues algo puedes hacer. Y en aquel entonces miré mucho África. Y tengo que volver a hacerlo. A mí también... Yo encontré, a ver, el fondo es global y puedo tener exposición a lo que quiera en todo el mundo, empresas grandes, pequeñas, del sector que sea y del país que sea. Y a veces pues me meto a mirar cosas y encuentro cosas interesantes, pues yo qué sé, carreteras de peaje en Vietnam o infraestructuras por ahí o creo que en Amiral había un analista que tenía, y no sé si era indio, que tenía una tesis bastante buena sobre una empresa india que tenía centros de convenciones y no sé qué más cosas, que era muy interesante. Y la intenté... bueno, también había una agencia de calificación crediticia en India
que eres, pues como Standard & Poor's y Moody's, pues la pata de la India, que yo creo que o Standard & Poor's o Moody's tenían pues un porcentaje en ella, un 25% o algo así, y era interesante. Vamos, ideas de la India que yo encontraba y que al final no podía comprar. Y si las compraba, pues tenía que hacerme cargo yo de los gastos. Tenían que abrirme una cuenta allí en India y el broker o el intermediario de turno, pues al fondo le iba a cobrar, en plan, miles de euros por tener la posibilidad de invertir en India. Estaba difícil, muy difícil. Sí, es muy difícil, muy difícil. Y, bueno, para los minoritarios un poco más fácil, porque Interactive Brokers la verdad es que para este tipo de cosas es buenísimo. Las comisiones evidentemente son altas, pero se pueden hacer cosas. Sí, de hecho, cuando yo gestionaba la sociedad familiar del 2013 a 2017, antes del fondo, lo hacíamos así con Interactive Brokers. Sí, es lo mejor. Pero bueno, como presentación yo creo que ya está bien. Mérito y yo ya hace mucho que nos conocemos, hablamos, coincidimos en muchas cosas, en otras no, Tesla y Bitcoin, ya lo adelanto. Yo me acuerdo que también te hablé de una acción que ya no tienes en cartera y sí que me gustaría que habláramos de ella. Supongo que sabrás que me refiero a Eurofins. Es una empresa que... Sí. que Y me gusta mucho, y además es que no creo que sea raro volverla a ver en la cartera. Lo que pasa es que a veces, o sea, de lo que más le doy vueltas yo a la cartera es al tema de, o sea, elegir entre las buenas ideas las mejores y acabar con una cartera de unas 30 empresas, no acabar con una coletilla de 1 y 2% de pequeñas posiciones que no van a ningún lado y que aumentan el tiempo y el esfuerzo de mantenerte vigilante de todo, y que las 10-12 primeras posiciones sean la mitad del fondo. Entonces, Eurofins yo la habré tenido pues 2 o 3 años y hemos hablado de vez en cuando de ella. Creo que una vez me contaste cuando estuviste allí con ellos todo el lío que tenían montado para integrar toda la contabilidad y todas las adquisiciones que hacían y tal, y es una tesis muy interesante. Pero luego hay momentos de repaso y de limpieza que digo, a ver, ¿concentro más en esto o cuáles quito y cuáles no? Dentro de que suelen ser ideas buenas. Y ya no me acuerdo cuándo la vendí, pero ha sido estos meses, este año, sí. Bueno, pues habrás doblado, más o menos. Salió muy bien, sí. Salió Es una muy empresa, bien. para el que no conozca la empresa, Eurofins es un conglomerado iba a decir de laboratorios, pero es que en realidad tienen de todo. Lo que hacen es comprar pequeños laboratorios, normalmente especializados en cierta cosa, o no, o son muy generalistas, pero lo compran, lo integran dentro de su plataforma y hacen que sea más eficientes, amplían el margen. Y así es como crean valor. Emiten, cuando hacen emisiones de capital, la hacen a un múltiplo que cotizan ellos y compran a un múltiplo mucho menor y así es como crean valores. Vamos, es la acción, hasta lo que yo recuerdo, con mejor rendimiento de Europa. Sí, ya lo era sí. cuando la compré yo y cuando la empezamos a mirar y hablamos de ella, ya era a 20 años, creo que era la acción con la máxima rentabilidad anual de Europa. Y además es que la estrategia era muy sencilla, o sea, era buscar nichos de pues, pruebas especializadas de análisis y tal, pero que no tenían la frecuencia suficiente como para ser más rentables, y entonces ellos la compraban, quitaban otras cosas, otros análisis, otras pruebas que ellos ya tenían en volumen, y con todos los clientes que tenían, pues le daban más volumen y más ratio de utilización a esas pruebas, lo integraban en el sistema y conseguían aumentar los márgenes los siguientes años después de la adquisición, las compraban baratas, y además es que de vez en cuando había alguna polémica que gestoras de estas que hacen análisis short pues iban contra la empresa y te permitían comprarla más barata. Pues polémicas sobre que si la familia tiene demasiado control o que si son los dueños de los inmuebles donde están los laboratorios y se llevan los alquileres y tal. Pero es que cuando tú hacías el análisis veías que el mejor uso del dinero era en la estrategia de fusiones y adquisiciones que hacían, y en esas inversiones, y no en ser dueños de los inmuebles, que además cualquier otro propietario de los inmuebles podía darse cuenta de lo valioso que es
todo ese espacio y las pruebas y los laboratorios que hay dentro para subir los alquileres y la familia no lo hacía. Y, o sea, ibas aprendiendo de ellos y decías, vale, esto está bien hecho. Pero, lo utilizaban para atacar la empresa y entonces podías comprar más barato. Para que os hagáis una idea, salió a cotizar a 18 céntimos y ahora vale 84. Ha hecho una rentabilidad del 46.000% desde que se vio a bolsa. Y sin hacer ruido, hay un montón de empresas y de gestores en sectores a veces que parece que no tienen nada de especial, que poco a poco van creando valor y consiguiendo rentabilidad, y lo ves después de 20 años y dices, esto es un monstruo, y nadie se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque es muy poco a poco. Y no ha saltado la liebre nunca de esto, esto se ha multiplicado por 2 y esto ha caído ahora y tal, pero sin embargo, lo ves al de 20 años y ha sido una barbaridad de rentabilidad. Y siguen comprando. De hecho, vamos a saludar al Head of Finance de Eurofins, que estás viendo el directo. El director de finanzas de Eurofins está aquí viendo el directo, así que vamos, cualquier tontería que digamos nos va a corregir. Vale, genial. Sí, porque yo la tengo bastante verde ahora, desde que... pero era muy interesante. Sí. Además, me interesó porque cuando trabajaba en la aseguradora teníamos una inversión en SGS y luego, pues que eso ya tiene de todo. Tiene también toda la parte de verificación y una especie de Bureau Veritas, ¿no? Pero todavía había también de análisis y de pruebas de laboratorio y demás. Y yo creo que fue por lo que me la encontré como... no como competidor, pero como parte del sector. Y claro, puse en Bloomberg la rentabilidad total de los últimos 20 años y flipé. Sí, la acción con mejor comportamiento bursátil en Europa y nadie sabe. Y sigue siendo relativamente pequeña, porque para el mercado en la que opera no es muy grande. O sea, 16.000 millones de capitalización bursátil. O sea, tiene margen. Tiene un competidor que es privado, que es Synlab, que algún día va a salir a bolsa, que hace la misma estrategia. O sea, hay varios en todo el mundo. Hay otro competidor en Australia, otro en Estados Unidos. Hay varios competidores que están haciendo la misma estrategia. Sí, Synlab, sí, también la conozco. Y además, bueno, como usuario incluso, porque a veces que te vas a hacer una prueba tuya que la pagas para verte, yo que sé, la vitamina D o cualquier cosa, pues lo ves. Que si es de Synlab o si es de Eurofins o lo pone en el papel. Sí, bueno, pues ¿qué os parece? Ya presentado. Eso es. Antonio, toma tú las riendas, que tú te sabes la cartera de mérito mejor que el propio emérito, seguramente. No, seguro que no. No, yo emérito, si te parece, comentamos un poco tu cartera y nos paramos en aquellas empresas que, bueno, que tú quieras comentarnos algo, porque, como bien has dicho, las principales posiciones son conocidas. E inclusive si alguno de los espectadores tiene alguna pregunta en concreto o quieres actualizar algo, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que nos consta que a Che y a mí nos gustó mucho tu tesis, cuando hablaste, creo que en Tu Dinero Nunca Duerme, de Facebook, ¿vale? Que ahora mismo es tu segunda posición, ¿verdad? Eso es. Ahora mismo, en las primeras posiciones no suelen cambiar mucho, pero también se mueven lógicamente. Y la primera posición es Brookfield Asset Management, desde el principio, desde que empezó el fondo y ahora es un 8% más o menos del fondo. Facebook, un 6 y pico, Howard Hughes, Amazon, MicroStrategy, por supuesto, Tesla. MicroStrategy, la sexta es Spotify, Tesla, Markel, SoftBank, JD y Standard & Poor's Global. Si no he dicho las 10 primeras, son las 11 primeras. Esas son, bueno, todas pesando más de entre 3%, 4, 5%, 6%. Luego, hay algunas muy interesantes que son un poco conocidas o algunas incluso aburridas, pero que las tesis también son muy interesantes. La siguiente es Alleghany, que es una especie de Markel en pequeñito, pero también una aseguradora muy rentable, muy conservadora y bastante infravalorada. Dream Unlimited, que es una especie de Brookfield canadiense
con muchos inmuebles y terrenos por desarrollar. Yo, de hecho, es la mejor forma que he encontrado de comprar tierras, terrenos baratos en Canadá, hectáreas y hectáreas. Luego tenemos Nintendo. Muy interesante. Muy interesante la tesis de Nintendo también. LGI Homes, que también es una tesis interesante, pero no sé si tendremos tiempo para ella. Tenemos Aon, el broker de seguros, y también estoy analizando Brown & Brown, que está en el mismo sector, pero es más pequeñita. Perdona, Emérito. Sí. Mira, te voy a hacer te traslado una pregunta que me parece súper interesante de Avare Kwan. Dice, oye, si no tuvieras que respetar la regulación de un fondo, ¿sería tu cartera igual? O, por ejemplo, hay alguna que dijera, oye, pues yo si no tuviera un fondo, si esto fuera familiar mío, si fuera inversor particular, por ejemplo, en Facebook, por decir una, me iba al 30%. No tanto. O sea, cuando teníamos la sociedad familiar, sí que había momentos que concentrábamos más. Por ejemplo, lo máximo que hubo en la sociedad familiar fue un 30% en XPO Logistics en 2015, cuando no la quería nadie, cuando creo que la había vendido hasta Pat Dorsey de historias. Pero ha habido, pues, teníamos un 10% en Apple, por ejemplo, en 2013, en Berkshire Hathaway también había un 10, incluso un 15%. En Zoetis, la spin-off de Pfizer, que era de medicamentos para animales, recuerdo que también había momentos que era un 15% del total. Pero bueno, ahora la inversión total, incluido todos mis ahorros y de los familiares así más cercanos, pues ya son 2 millones de euros. Algunos, por ejemplo, mis padres, pues lo quieren para dentro de 5 años vender un poco cada año, ¿no? Y tenerlo ya pues para disfrutar, para vivir de ello. Yo lo tengo en plan, pues mi plan de pensiones. De hecho, estamos a punto de lanzar la misma cartera de Numantia, pero en formato plan de pensiones. Y vale lo mismo, vale tanto para ellos que lo quieren proteger más, ir vendiendo cada año, bueno, dentro de 5, 6, 7 años. Y para mí, que es, pues, para hacerlo crecer dentro de mucho tiempo. Pero, o sea, que tampoco va a haber mucha concentración en algo que tiende a la calidad o al conservadurismo. Pero, por ejemplo, en la primera empresa del fondo, que es Brookfield, que es la de mejor combinación de convicción y certidumbre de rentabilidad a largo plazo, pues si no tuviese límites de diversificación, sí que tendría más. No sé cuánto más, pero igual sí que sería el 20% del fondo en Brookfield. De hecho, hay una familia vasca que he quedado un par de veces con ellos, que tienen mucha parte de su patrimonio en Numantia, que al margen de Numantia tiene una cartera que solo es Brookfield, Markel y Berkshire Hathaway. Tienen Brookfield, Markel, Berkshire Hathaway y Numantia. Es eso, entre varios miembros de la familia. Entonces, en cosas así, aunque tú digas que es una acción, o sea, el que sea una 20 o 30 acciones no es una medida homogénea, ni del riesgo ni de nada, porque con Brookfield o con Berkshire Hathaway tienes diversificación instantánea en 1000 cosas, en 1000 proyectos, ¿no? Y luego con una acción de una farmacéutica que solo tenga una patente o una línea de negocio, pues sigue siendo una acción y una acción, pero no tiene nada que ver la diversificación y el riesgo, ¿no? Así que no es muy homogéneo. También puedes tener acciones que son, pues, como el holding de Bill Ackman, que ya es como un fondo al completo con muchas empresas dentro también. Pues sí, tienes una acción, pero puedes juntar 5 acciones. Si pones Brookfield, si pones Berkshire Hathaway, pones Pershing Square Holdings, pones 2 más, dices, tienes exposición en muchísimas partes del mercado y estás mucho más diversificado que con 10 empresas nicho de, pues eso, de farmacéuticas o de otras cosas. Así que, bueno, lo de los límites de diversificación a veces no tiene mucho sentido, pero sí que sesgan también la estrategia. Y, por ejemplo, si tú tienes en un fondo de inversión, si tú tienes una acción que te cae un 60, un 70, un 80% y era una de las principales posiciones, es pérdida permanente, sí o sí. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas razón y sigas promediando y sigas comprando a la baja y vaya siendo una parte más importante del fondo y se recupere efectivamente, ¿no?, de caer un 70%, luego se multiplique por 2 o por más y vuelvas a donde estabas, no lo has podido aprovechar. Porque si
si promedias apuestas en la caída y luego tienes razón y va subiendo el peso, y era mucho peso, tienes que ir vendiendo por los límites de diversificación. No lo aprovechas. Igual que no aprovechas cosas pues como la de Tesla, ¿no? De que en solo 12 meses se multiplica por 10, porque tienes que ir vendiendo. Caídas fuertes, aunque promedies y luego se recupere y tengas razón, es pérdida permanente en un fondo de inversión. Para un particular igual no. Pero tienes que tienes que ser más conservador por eso. Y eso se ha visto en muchos casos, ¿no? Posiciones principales que son un claro error, que te caen mucho. Da igual la paciencia, da igual que la convicción, da igual que inviertas más, que apuestes más, que se recupere. Una parte, al menos, es pérdida permanente. En un fondo normal, sí. En un fondo normal, sí. En un fil es distinto, o en una cartera personal es distinta, sí. Tienes... Te pregunto. Fernando, habla. Sí, relacionado. Pedro te estaba preguntando el riesgo que consideras que tiene la exposición a Bitcoin y viendo tu cartera, veo que tienes MicroStrategy, que tienes Tesla. Todo eso al final, digamos que incrementa el riesgo relacionado, ¿no? con las cripto. ¿Qué opinas de todo ese mundo? Bueno, lo de Tesla es como si tienes acciones de Square o así, que dices, bueno, sí, han comprado algo de Bitcoin, pero como porcentaje de la capitalización, ¿qué es? Pues una gota en el océano, ¿no? Tampoco va a marcar la diferencia. MicroStrategy sí, MicroStrategy, pues el 80% de la capitalización es su posición en Bitcoin, entonces ahí sí que es lo importante. Y ahora mismo pesa, no sé exactamente cuándo pesará, pero más o menos el 5% del fondo, algo así. Así que Bitcoin, indirectamente, pues es un 4% del fondo. Sí que es verdad que es algo muy volátil. Entonces, pues eso, tienes que mantenerlo en ese rango. No puedes poner mucho. Bueno, no te puedes pasar el 10%, obviamente, pero tampoco puedes poner un 8% en algo como Bitcoin, en un fondo de inversión con estos límites, por lo que os he estado contando. No vas a aprovechar las grandes subidas y toda esa volatilidad te va a afectar. Pero bueno, o sea, en general, en el fondo hay muchas tesis en las que se ve muy claramente la decisión entre que sea seguro a largo plazo y que sea volátil. O sea, hay, por ejemplo, de las primeras posiciones, no sé si es la tercera, es Howard Hughes. Que Howard Hughes, pues es eso, esa creación paulatina de mini ciudades a lo largo de décadas y les queda muchísimo desarrollo inmobiliario por delante. Pues eso tú puedes estar bastante tranquilo de que en 10 años va a estar ahí y va a valer más, y en 15 y en 20, y casi que es una acción que se la podrías dar a tus hijos, ¿no? Y sin embargo, de un año a otro puede ser muy, muy volátil. ¿Por qué? Porque tienen un activo principal, por ejemplo, en una zona que es muy dependiente de trabajos relacionados con el petróleo, y si el petróleo va mal, pues se piensa que los alquileres van a ir mal y baja la acción. O porque el mercado la categoriza como constructora o como inmobiliaria, y cuando van y vienen los inmuebles, pues Howard Hughes igual, aunque sea muy específico y no tenga nada que ver. Entonces, cada año pasa de todo con Howard Hughes y sube y baja. Entonces, ahí se ve bastante claro donde hay diferencia entre seguro a largo plazo y volátil. Y si yo puedo elegir, prefiero lo que sé que va a ser volátil, pero que es un claro arbitraje temporal. De yo tengo más paciencia que el resto aquí, puedo esperar y me quedo tranquilo 10 años aquí, pues lo hago. Lo de Vic, sí. Entonces, lo de la volatilidad, pues bueno, me importa menos. Che, tú querías también comentar algo, ¿no? No sé si era de la cartera también o de Bitcoin. Che, estás muteado. Ahora, tenía una pregunta, Emérito, pero me gustaría comentarte que me ha llamado mucho la atención la simetría en la apuesta que se hace en los fondos, ¿no? Porque acabo de verlo, la verdad que no había caído, pero es verdad que es muy asimétrico, es decir, las ganancias las tienes que cortar mientras las pérdidas se vuelven permanentes, ¿no? Entonces, es un hándicap bastante importante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. De hecho, y bueno, también para cosas que pueden subir mucho, pues también, como lo que hablábamos de la semilla esa de GameStop, que si lo haces en una cartera personal puede acabar siendo
el 99% de tu cartera. O si 100, yo... 100. O el 100% de tu, 100% de tu cartera. Pero me refiero, imagínate que tienes una cartera diversificada y tienes esa minúscula semilla en GameStop y al final en porcentaje se la acabo comiendo casi todo, ¿no? O si yo, por ejemplo, en vez de tener todos mis ahorros en el fondo, pues hubiese dicho, pues yo tengo mi cartera personal al margen del fondo, ¿no? Y pongo 50.000 euros en Tesla, pues ahora tendría medio millón de euros o 700.000 o lo que sea, ¿no? Pero no lo aprovechas, tienes que ir vendiendo. Pero bueno, también es verdad que lo mejor es enemigo de lo bueno a veces y yo estoy contento con esas 30 empresas del fondo y no me preocupa demasiado los límites. Y después te quería comentar de las posiciones principales está Facebook y está Tesla, ¿no? Y las veo, no es una crítica, simplemente que tú lo comentes porque las veo un poco contradictorias, ¿no? Porque son empresas, una con unos números reales actuales y súper magníficos y que realmente tienen mala fama, y otra que tiene los números bastante peores con muy buena fama. O sea, es casi el reverso de la moneda, ¿no? Digo, ¿a ti qué tipo te gusta más de las dos? Y evidentemente Tesla ha superado todas las expectativas, ¿no? No sabemos cómo terminará, pero... Yo en mi cabeza las veo parecidas, entonces por eso están entre las primeras. Hay más en Facebook. Yo al final en mi cabeza las comparo por esas tres cosas. Convicción, certidumbre y rentabilidad esperada. Entonces yo digo, de aquí lo más probable es que saque un 8% anual, de aquí un 12%, de aquí un 15%, y aquí estoy mucho más convencido, aquí no, esto es más arriesgado, esto es más seguro. Y lo voy comparando en mi cabeza, que también me parece... O sea, ese también es un argumento en contra de los comités de analistas, porque solo una persona en su cabeza puede comparar por convicción, por ejemplo, o tener una visión global de las tesis. Luego también discutiendo en un comité, pues aparecen muchos problemas, muchos sesgos. La relación analista-gestor también puede dar problemas. Pero eso es lo más claro que veo yo, que una persona en su cabeza puede comparar por convicción las tesis y ordenar mejor una cartera. Entonces soy bastante fan de los fondos de una sola persona. Además es que bastantes... O sea, la cabeza de que hace una persona solo ya hay una sociedad de la mente con muchísimos agentes diciéndote una cosa u otra, como el demonio a un lado y el angelito al otro, ¿no? Entonces... y no sé por qué está diciendo, por lo de Facebook y Tesla. Sí, o sea, las tesis yo las veo bastante claras, la convicción también. Y luego es verdad que cualquiera que lo vea desde fuera y vea la contabilidad pasada, los números actuales, pues dice, no tiene mucho sentido. El sentimiento yo no tengo tan claro que sea tan bueno el de Tesla, porque yo sigo viendo los ataques y las críticas y el desconocimiento muy grande. Pero igual no es tan claro como antes. Ahora quizás sea más claro el Bitcoin que los fundamentales y las... Yo creo precisamente, Mérito, perdona, que Elon Musk está siendo muy listo y está desviando las críticas sobre la posible burbuja de Tesla. Está clarísima burbuja de Tesla. No, sí, o sea... No tenéis ni idea, Antonio, ni idea. No, ojo, y por eso está Emérito. Yo de Tesla lo he dicho muchas veces, no sería una posición convincente porque no la conozco, como lo conoce Emérito, pero tampoco me pondría nunca en corto, ¿eh? No, eso tampoco, pero porque es caro. Sálveme Dios. Sí, o sea, cuando nosotros empezamos a comprar septiembre, octubre de 2018 y eran 40, 50, 60.000 millones, ya se suponía que era una burbuja absurda y eran pues 8 veces el flujo de caja operativo que yo espero para este año, así que con la vista al pasado pues para mí es una inversión en valor bastante clara. Sí, en 2018 sí. Yo compré en 2018 también. Lo de ahora puede ser bastante más discutible y lleva tiempo ganar convicción y entender todas las partes de la tesis. Pero si está en el fondo es porque... O sea, yo todo lo que tengo en el fondo lo tengo porque obviamente creo que está infravalorado, que me dan más de lo que yo pago. Lo que pasa es que está ordenado
por rentabilidad esperada. ¿Por qué está Brookfield la primera? Porque con una rentabilidad esperada alta anual, la convicción es muy alta y es una posición muy segura. Entonces está la primera y de ahí se va bajando. Pero, por ejemplo, ahora mismo Bitcoin, yo veo fundamentales de la red y características de la red en máximos y, sin embargo, conocimiento del inversor medio a pie de calle y sensación del público en mínimos, o sea, desastroso. Entonces ahí hay mucha disparidad. Pero eso es bueno, ¿no? Para invertir. Es Sí, justo el por eso estupendo. por eso que sería una oportunidad bastante buena. Por eso fíjate, está Mérito, que comentaba, las primeras. Claro, pero comentaba con los compañeros justo antes de que te conectara que no sé, porque compraste MicroStrategy para tener una exposición indirecta a Bitcoin, que lo hicieron también otros gestores. Yo el primero que escuché de verdad fue a ti, ¿no? Pero no sé ahora que la CNMV ha permitido a los fondos que inviertan directamente en Bitcoin, si eso te cambia algo o no. Pues es interesante. Ahora tendría otras opciones. Lo de MicroStrategy empezamos a comprar el verano pasado. Y la verdad es que fue una locura, porque todos esos meses hasta febrero de 2021, que ayudó mucho al fondo y ganamos mucho dinero con ello, fue una especie de Bitcoin al cuadrado, subía mucho más que Bitcoin y llegó a un absurdo. Llegó la capitalización, en vez de un 80% como ahora, incluso más ha estado en algún momento, Bitcoin era un 25% de la acción. Y una de dos, o estabas pagando el negocio de software a una barbaridad, a 3-4 veces lo que yo creo que valía siendo generoso, o estabas comprando cada Bitcoin a $150,000 cada uno. Entonces era totalmente absurdo. Puede que parte alimentado por esto que me estás contando, de que antes no había alternativa y los fondos no podían exponerse con casi ninguna otra cosa. Pero claro, a mí me fastidió porque si algo tiene sentido lo compramos y si algo no tiene sentido lo vendemos. Entonces en febrero lo vendimos a 1.200, 1.100 y pico dólares cada acción porque no tenía ningún sentido. Me dio rabia porque no tenía alternativas para estar expuesto. Y ahora sí, ahora después de lo que ha dicho la CNMV, yo he preguntado, por ejemplo, a Renta 4, ¿puedo comprar la primera opción que tenía yo, que fue por lo que me dijeron, no, esto no es apto? ¿Puedo comprar el Wisdom Tree Bitcoin ETP, que es el ticker BTCWSW en Suiza, cotizando en dólares, que es como si fuese una especie de ETF de materias primas, ¿no? Pero es un ETP que tiene el 100% de respaldo en Bitcoin, ¿no? Entonces, y además tiene la comisión más baja que encontré, creo que era un 0,95% anual. En su día, en vez de comprar MicroStrategy, recomendé comprar eso, me dijo el Renta 4 que no estaba permitido. Y ahora sí. Entonces, si MicroStrategy por cualquier razón no me parece la mejor opción, ahora podría decir, vale, pues vendo MicroStrategy y compro el Wisdom Tree. ¿Qué pasa? Que ahora mismo creo que sigue siendo mejor MicroStrategy porque es una parte alta en Bitcoin, porque el negocio de software, que lo he ido entendiendo cada vez mejor, pues yo creo que está infravalorado. Yo pagaría por él hasta un máximo y de momento está en rango. Y además es que ahora mismo MicroStrategy es una máquina de generar Bitcoin, porque esos 10, 15 millones al mes que gana, pues lo que hace es comprar más Bitcoin. Entonces, con el paso del tiempo irás teniendo más. Lo que todavía no sé es los gastos reales de custodia. La mayoría creo que lo hacen a través de Coinbase Pro y está en frío, en cold storage, porque no lo pueden tener directamente y eso tendrá unos gastos y también tendría que hacer la cuenta con eso. Pero de momento me quedo más tranquilo con MicroStrategy, sabiendo la convicción que tienen, la estrategia que tienen, que con Bitcoin directamente. Pero tengo esa opción, antes no la tenía. Luego hay otra cosa interesante y es que ahora vamos a sacar el fondo en formato plan de pensiones con la misma cartera y la Dirección General de Seguros no ha hecho como la CNMV todavía de decir esto es apto. Así que el plan de pensiones no podría tener el Wisdom Tree y MicroStrategy sí. Y claro, si quisiera que las carteras fuesen idénticas, pues ese sería el factor limitante. Pero igual dentro de unos meses la DGS dice que sí. Habrá que esperar. Fantástico. Te quería comentar también dentro de la lista de cosas que yo tenía así un poco
apuntadas para hablar contigo, que a mí también de tus inversiones que me gusta y también está creando un poco de polémica en la comunidad, entre comillas, ¿no? Es SoftBank Group. El otro día, de hecho, hubo un hilo en Twitter y demás porque yo creo que mucha gente lo está llevando como una forma indirecta de llevar a Alibaba. No sé si ese es tu caso o que te gusta en general la acción, que te gusta... Veo que pesa ahora mismo casi un 4%, ¿no? Del fondo, sí, está de las primeras, ha ido subiendo cada vez más. De hecho, la gente que quiera ver un poco, no la tesis, sino un poco de background de la historia de SoftBank, creo que fue en la revista número 10 de Buscando Valor, que se puede descargar. Está pues unas pocas páginas mías hablando sobre SoftBank y de la historia de Masa Son y todo lo que pasó. Que hay cosas curiosas, como cuando estuvo a punto de comprar un tercio de Amazon no sé si fue en el 96 o en el 97, después de una comida con Jeff Bezos, y fue a nada. Estuvo a punto de comprar un tercio de Amazon por 300 millones y Jeff Bezos le dijo que no, que Amazon valdría... que Amazon valía un poco más y entonces un tercio serían 350 millones, ¿no? Un poco más de mil millones. Y al final, pues, Masa Son se volvió a Japón y tal, habló con la gente y acabó como que no. Pero es que eso ahora mismo serían, ¿qué? 300.000 millones, 500.000 millones, el tercio de Amazon, sí. También estuvo a punto de privatizar Tesla en 2018, que poca gente lo sabe, y están bastante fregados. Pero bueno, hay cosas polémicas que a mí me sorprenden. Por ejemplo, cuando todo el lío de WeWork y tal, y de esto es un desastre, esto no vale nada, el Vision Fund es un desastre y tal, al final decías, ¿cuánto es sobre el NAV, sobre el Net Asset Value de esto? ¿Cuánto es esto? ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? ¿Qué es el resto? ¿A cuánto cotiza? No tiene ningún sentido. ¿Dónde están los inversores de valor aquí comprando algo a 60% de descuento? Con cosas interesantísimas, no solo con Alibaba, sino con las telecomunicaciones de Japón y con ARM Holdings, que ahora es las acciones de la nueva Nvidia, y con un montón de cosas. Luego te ves el Vision Fund y dices, hostia, aquí en el Vision Fund 1 hay muchísima plusvalía, miles de millones de plusvalía, posiciones que se han multiplicado por 10, por 14, por 20... O sea, lo están haciendo muy bien y todo eso te lo llevas gratis. Ves la situación de las dobles acciones que tienen, cómo se expone la empresa a la opcionalidad sin tener que pagar por ella. Cosas muy interesantes, pero si lo quieres simplificar ahora mismo, si crees que Alibaba es una buena empresa de calidad que está creciendo y que está barata, es que a través de SoftBank la puedes tener con un descuento todavía mayor. O si tienes el resto, es como si comprases Alibaba por 10 veces beneficios. Es una barbaridad. Pero puedes hacer esa cuenta simple, al margen de los impuestos, que también podríamos discutirlo. Si tú ves cuánto vale el 24,9% de Alibaba, pues 148.000 millones más o menos. ¿A cuánto capitaliza SoftBank Group entero? Pues 128.000 millones. O sea, solo eso ya justifica casi todo. Pero es interesante estudiar el resto. Luego hay críticas como, bueno, la valoración no tiene sentido porque es una suma de partes, lógicamente, porque es un holding, pero hay críticas como la deuda desorbitada y tal, luego te pones a estudiarlo y ves que es una deuda entre partes y que si tú eso lo consolidas y dices, vale, ¿cuál es la deuda real cara a terceros de todo el holding con respecto al NAV? Pues es que salía un 10, 11%, o sea que tampoco es verdad lo de la deuda desorbitada. Bueno, es polémica, pero te pones a estudiarla y dices, es muy interesante, con una estrategia a larguísimo plazo, expuesta a vientos de cola correctos, de inteligencia artificial, de digitalización y demás. Y es Alibaba más barato, con descuento. Emérito, teníamos previsto, para que también lo sepan los oyentes, por temas de actos que tenéis tanto tú como Edgar, terminar a las 8:15, ¿vale? Tampoco queremos hacer una charla muy larga, así tenemos la excusa para invitarte otro día y hacemos una entrevista 2.0 cuando acabe el verano y demás, podemos actualizar un poco las posiciones. Entonces, si parece, como hay muchas preguntas en el chat, podemos dejar los últimos 10 minutos a contestar preguntas. Y, hombre, sí hay un tema que nos gustaría tratar, más allá de la cartera, que es porque al final eres una de las figuras de referencia en España en defensa del Bitcoin. Y nosotros pensamos que más allá de las propias burbujas de las criptomonedas y demás, aquí muchos, menos Edgar, somos firmes defensores del Bitcoin casi por lo que representa, ¿no? De liberalismo, de
del problema monetario que hay con los mercados, de los gobiernos, que es el único bien finito. Che, por ejemplo, le gusta mucho, ¿verdad, Che? Todo el tema del Bitcoin. Y bueno, conocer un poco tu opinión de primera mano, ya no como inversor, sino del fenómeno Bitcoin, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Ahora te parece que incluso tendría cabida desde un punto de vista del más puro value investing, porque lo tú has dicho antes, ahora invertir en Bitcoin o comprar Bitcoin sería un poco contraria, ¿no? Sí, es una forma de enfocarlo. Sin embargo, cuando los inversores se acercan al Bitcoin, sobre todo inversores en valor, que suelen ser un poco cínicos y escépticos de todo, que a veces es muy sano, pues no se suele entender. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados los inversores como yo a analizar empresas, a analizar activos financieros con unos flujos futuros concretos que intentamos estimar de la forma más realista posible, aunque sea siempre incierto, y de forma conservadora. Entonces, de ahí llegas a estar más o menos tranquilo con una valoración. Pero no estamos acostumbrados a analizar activos monetarios, bienes reales, bienes presentes que se moneticen. Entonces, un inversor, pues, es difícil que lo entienda y no le va a ver valor. Y sin embargo, por el otro lado, el que lo vea desde un punto de vista tecnológico o el que sea un ingeniero informático, un programador y tal, y se aproxime a ello, va a ver un montón de ineficiencias. Va a ver, sí, bueno, pero esto es un desastre, esto se puede optimizar, esto se puede multiplicar por 10 aquí, lo va a ver como un problema tecnológico de optimización y no va a ver los trade-offs que hay a la luz de la historia de la humanidad y de la historia del dinero. Luego hay economistas que se acercan a ello, igual sí que tienen un bagaje monetario importante y, sin embargo, como no entienden la parte tecnológica y no entienden por qué es imposible que un Estado acabe con ello, por ejemplo, pues dicen, el Estado va a acabar con ello y punto. Entonces, es difícil unir todas las cosas. Yo creo que lo más fácil para llegar a entenderlo es la historia de la humanidad, la historia del dinero, pues como el enfoque que hace Nick Szabo, ¿no? Que es de las mejores fuentes para acabar entendiéndolo. Y él lo enfoca pues desde un punto de vista de seguridad y de confianza. Los problemas de intercambio, de transferencia de riqueza de las personas a lo largo de la historia han sido de seguridad y de confianza. Y él te explica, por ejemplo, hace un repaso de toda la historia del dinero, de cómo empezamos por los collectibles, que le llama él, ¿no? Como con las conchas, con demás, el ganado y demás, los distintos tipos de dinero. Y, por ejemplo, él explica muy bien por qué falla a lo largo de los siglos el oro al final, porque con los problemas que tiene, por ejemplo, de verificación, un buen dinero tiene que ser costoso de conseguir y además es que puedes ver justificaciones lógicas de intercambio y incluso de psicología evolucionista de ello, pero tiene que ser imposible de fingir que es costoso, ¿no? Entonces... Qué curioso eso, ¿eh? Sí. Entonces, el problema del oro es que hay formas de verificarlo e incluso la plata también. Había formas más o menos rudimentarias de verificar su pureza y de verificar que es oro o que es plata o que es lo que sea, pero tiene sus problemas. Es bastante difícil incluso y cuanto más grande es el lingote, pues también. Ya tienes que hacer un análisis casi volumétrico muy, muy preciso para ver que no está relleno de tungsteno, por ejemplo. Y entonces eso requiere capas de confianza, por ejemplo, monedas estandarizadas, selladas por el rey de turno y tal y cual, y introduce confianza al sistema. Y luego el coste de preservación es relativamente alto en el oro y es un medio de transferencia de riqueza bueno en el tiempo, pero malo en el espacio, y entonces es costoso de transmitir y eso también ha tenido muchos problemas. Entonces, poco a poco, eso acaba añadiendo capas de confianza, acaba centralizando la custodia y la verificación y es el principio del fin, ¿no? del oro y acaba por confiscarse o acaba por destruirse. Entonces, desde el punto de vista de todos esos vectores de ataque, puedes entender el valor de algo realmente imputable, de algo realmente global, de algo inconfiscable, de algo resistente
a la censura. Y a nivel de protocolo, digamos que la certidumbre es muy, muy alta. Entonces, ahí también hay bastante diferencia con la seguridad que puedes obtener a nivel de protocolo y digamos que la locura del precio en este proceso de descubrimiento y de monetización. Pero es yo creo que el mejor enfoque, el histórico. Nosotros... Bueno, por ahora, si me permitís, Venga, voy a atacar yo un poquito al Bitcoin. Y después Fernando y Che van a defenderlo, ¿eh? A ver, lo que dices es totalmente cierto y eso beneficiaría al Bitcoin y lo convertiría en moneda de reserva de valor. Lo que pasa que nada impide que esas mismas características que tiene el Bitcoin las acabe teniendo otras criptomonedas y que haya tantas con características buenas que al final saber cuál es la que va a triunfar en el futuro es cuestión de confianza y de especulación. Es como estar en el año cero y decir cuál es la religión que va a dominar el mundo, cuando en el año cero había miles, ¿no? Te puede salir, o sea, te puede salir una nueva mañana, ¿vale? Que sea con las mismas características y que de repente la gente confíe más en ellas. Por ejemplo, Doge, que es una mierda. Todo el mundo sabemos que es una mierda. Pero imagínate que se ponen los ingenieros detrás de Doge a mejorar sus características, las hace exactamente igual que Bitcoin y es exactamente igual que Bitcoin, igual que Doge. Podrían haber 1000 monedas con el tiempo, 1000 criptomonedas que con el tiempo tengan las mismas características. Entonces, todas en competencia, ninguna se convierte en dinero. Sí, no es posible. Yo pensaba así, eso me retrasó bastante en el 2015 cuando digo, bueno, esto no es realmente, bueno, primero, esto no es realmente escaso porque se pueden hacer 1000 igual, más copias, y esto es tan incipiente que no sé cuál de las cosas va a ganar o cuál va a salir, así que, bueno, yo estaba bastante perdido, vamos, cuando era totalmente idiota en este asunto pensaba que no sabía cuál iba a vencer o que Bitcoin se podía copiar y no es posible. Lo que pasa es que es 10 veces más difícil explicarlo que criticarlo. Por ejemplo, todas las analogías que puedes hacer son imperfectas, pero por ejemplo, si yo copio ahora mismo todo el código fuente de Facebook, no puedo crear otro Facebook ni competir con él. Pero es que sí, pero porque tiene la marca. Porque tiene la marca, pero es que el Bitcoin tiene la tecnología. La marca no importa. O sea, da igual el oro da igual que te compres el oro de marca A o marca B, es oro. Ahí está. Sería más... o sea, lo de decir que se pueden crear más es como decir, todos los días están creando aleaciones nuevas, mezclando unos metales con otros o consiguiendo distintas características mecánicas o ingenieriles. No, es decir, hay más de una mina que extrae oro, que Eso la moneda es el oro. Y aquí no es el Bitcoin, la moneda es una criptomoneda que no sabemos que depende de la confianza de todos, no de sus características, depende de la confianza que, para ser moneda, depende de la confianza que le dé el resto del mundo, y el resto del mundo puede pensar que Doge es mejor y acabar triunfando Doge, aunque sea tecnológicamente inferior. ¿Y qué problema hay? No es posible. No es posible. Es como decir, bueno, todo esto es una construcción social y si todos estamos de acuerdo en que el gas argón es dinero, pues entonces cobrará valor. Pero sí que hay unas características fundamentales. Hay un motivo por el que unos materiales concretos se monetizan y otros no. Y además es que puedes ver, o sea, si eres un extraterrestre viendo la Tierra desde el espacio y viendo las características de los bienes y por qué se valora el dinero y para qué sirve, puedes acabar estimando cuál va a ganar. Puedes eliminar los gases, puedes eliminar los líquidos y de los sólidos con unas características concretas te puedes decir, vale, esta sociedad con esta tecnología al final va a acabar adoptando este tipo de dinero. Entonces, las características sí que son importantes. Si tu programa es un dinero que es infinitamente inflacionario, o sea, al final su valor va a tender a cero. Igual que sea el dólar, igual que sea el Dogecoin. Sí, pero ese dinero que has creado inflacionario hoy, si se demuestra que esto es un proceso competitivo, al final las criptomonedas se pueden convertir en empresas. Si el mercado te dice tiene que ser descentralizado y deflacionario, pues todo el mundo tendrá, todas las criptomonedas acabarán siendo deflacionarias y descentralizadas. Es un proceso competitivo y tardará el tiempo que tenga que tardar, pero
pero se hará. Ya, pero no tienes... O sea, si tú coges un montón de desarrolladores y cambias el código de Dogecoin, ya ves que no es un protocolo inmutable. O sea, ya ves que cualquiera lo puede cambiar. La cosa Sí, pero igual que el Bitcoin se creó y después se descentralizó. O sea, no nació descentralizado. Sí, y después de miles de intentos y de prueba de error se ha visto que a nivel fundamental del protocolo base no hay mucha mejora posible. Además es que si tú haces un mapa de inmutabilidad de distintas cosas, la inmutabilidad, por ejemplo, de la política monetaria máxima es la de Bitcoin y nadie lo puede cambiar. Y si se pudiese cambiar, pues entonces ya no sirve de protocolo base. Es que en realidad yo creo que el mejor ejemplo, que son los que pone Manuel Polavieja, es que las 21 millones de unidades de Bitcoin es como si fuesen los números decimales, por ejemplo, o el abecedario. O sea, es mucho más fundamental de lo que nos pensamos, incluso mucho más fundamental que el lenguaje, ese protocolo. Y no tiene casi margen de mejora. Además es que cuando este uso de protocolo que puede ser reserva de valor, que es resistente a la censura, que es global y demás, en un entorno que no se puede replicar, cubre ese espacio como una especie que se lo come todo, no hay espacio para un segundo, sobre todo por cómo funciona. Digamos que a nivel, por ejemplo, de prueba de trabajo, que es lo que consigue la seguridad y la inmutabilidad, en el mundo no hay lugar para dos sistemas de proof of work. Y además es que solo va a hacer falta uno. ¿Por qué no hay espacio para dos? Hombre, porque no tendría sentido económicamente. Es decir, de hecho, si tú coges ahora mismo es que para mí todas las criptomonedas son otro mundo completamente distinto, es como el oro y la plastilina. Pero bueno, si tú ahora coges todas las experimentos o las criptomonedas que intentan ser dinero y que funcionan con Proof of Work, que es lo que tiene sentido, el Bitcoin es el 95% de ese mercado y con todas las burbujas y tonterías que hay valiendo mucho dinero. Entonces... No, hombre, Ethereum es el 30%, ¿no? Ethereum es Proof of Work y es el 30%. Sí, pero no meto a Ethereum, porque Ethereum no pretende... Entiendo. Ethereum no pretende ser dinero, ser reserva de valor. No, además, que solamente. Bueno, es que la política monetaria de Ethereum es de chiste, se cambia muy fácilmente y se cambia cada poco, entonces no tiene sentido. Ya digo, para mí es como el abecedario o como el ajedrez, que tú puedes inventarte otras reglas del ajedrez, pero nadie va a querer jugar contigo, ¿no? Pero es que no sabemos lo que va a hacer la gente, lo que va a querer hacer la gente. Puedes llegar a tener bastante convicción de que las cualidades monetarias que son valiosas, Bitcoin las ha perfeccionado y a la luz de toda la historia ves que es mejor y que no hay mucho margen de mejora y que toda la innovación va a acabar ahí y que todas las expectativas van a acabar en ese punto de referencia. Entonces, yo creo que la evolución histórica lo que te demuestra es que muchos de estos procesos son aleatorios. Porque que no fuera dinero, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, diamantes, y si lo fuera el oro, es simplemente la decisión de un actor en cierto momento histórico. De un actor. Es porque los diamantes no son homogéneos y uno es distinto del anterior y no son fungibles. Por ejemplo. Pero la plata es idéntica y sí que es fungible. Y en ciertas épocas históricas tuvo más relevancia que el oro. Pero al final todo depende de ciertos procesos que son aleatorios, desconocidos y que muchas veces dependen de un pequeño grupo de personas. Sí. O sea, ahora todos, ponte en el caso de que ahora todos los criptomonedas del mundo dicen de hoy a mañana que no les gusta el Bitcoin ya, que ahora prefieren Cardano, por ponerte un ejemplo. Y ya Bitcoin se muere. Porque depende de los gustos de las masas. Si las masas no aceptan el Bitcoin como dinero, aunque tenga las mejores características, no será dinero. Sí, claro, pero es que un buen dinero con unas buenas características es siempre valioso. Solo falta que... Valioso para el que quiera comprarlo, pero si no tendrá valor
mientras que la otra gente lo reconozca. Algo, o sea, no somos marxistas, las cosas no tienen valor por sí mismos, tienen valor subjetivo. Sí, sí, valor claro. Luchan entre ellas luego. Pero es que el marxismo no decía eso, Edgar. El marxismo Tú querías decía que comentar valía algo, ¿no, Che? Sí. No, yo quería comentar Comenta. que me interesa mucho la opinión de Mérito, porque la primera pregunta sería, en tu tesis, ¿es necesario que el Bitcoin se convierta en medio de cambio universal o se podría quedar en una etapa, digamos, intermedia de solo reserva de valor, donde yo veo muy claro que ya lo es o que puede llegar a serlo mucho mejor cuando la volatilidad baje? Y segundo, si incluso el no ser medio de cambio podría beneficiarle a la hora de que los gobiernos le permitieran, digamos, hacerlo de una forma más cómoda. Es verdad que no podrían ir contra él 100%, pero sí que podían hacerlo muy incómodo. Entonces, que el medio de cambio, el convertirlo en medio de cambio, el no convertirlo dejara, digamos, el Bitcoin como, digamos, en un limbo, que los gobiernos no le atacaran. Sí, hay pocos antecedentes históricos porque muy pocas veces hemos visto un proceso de monetización y cuando ha ocurrido, pues como cuando se monetizan el oro y la plata, pues, han sido después de siglos, ¿no? Entonces, hay pocos ejemplos históricos para entenderlo, pero las características, las cualidades, una vez que ya se ha convertido en dinero algo, muchas veces se hablan de ellas, no se habla del proceso ni de por qué, pero en esa situación final se suele decir, pues reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, ¿no? Si algo se está monetizando, no tiene sentido que aparezcan las tres a la vez. Lo más lógico es que primero se convierta en reserva de valor cuando para 1.000 millones de personas es reserva de valor y es estable, tiene sentido que se empiecen a multiplicar los intercambios en esa moneda o denominados en esa moneda. Y si empieza a haber durante mucho tiempo muchísimos intercambios denominados en esa moneda, tiene sentido que la contabilidad se lleve en esa moneda, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo hasta la etapa final. Obviamente lo primero es que sea reserva de valor. O sea, incluso cuando hemos hablado de todo lo que han atacado el oro, los problemas que tiene el oro y cómo se desmonetiza el oro, aún así sigue capitalizando 10, 11 trillones de dólares, sigue siendo reserva de valor. O sea que, de hecho, ese para mí a largo plazo sería como el mínimo de Bitcoin, $500,000 de euros cada uno, porque es mucho mejor que el oro y el oro ya vale eso. Pero una vez que llegamos a ese punto, lo del medio de intercambio es casi trivial y está ya resuelto con la Lightning Network y con otras soluciones. Todos los sistemas monetarios funcionan en capas. A veces cuando se compara Bitcoin con Visa y cosas así, no tiene sentido comparar la capa fundamental básica de liquidación de transacciones, donde se maximiza seguridad e inmutabilidad, con Visa, que es la séptima capa dentro del sistema del dólar o del euro. De hecho, Visa puede ya permitido usar Bitcoin con mucha facilidad. Igual que permite pagos en dólares, permite pagos en euros y permite pagos en Bitcoin, porque Visa es otra capa que no tiene nada que ver. Y de hecho la Lightning Network es mucho mejor que Visa y puede llevar muchas más transacciones por segundo y es un millón de veces más energéticamente eficiente que Visa. Pero en realidad eso no es lo importante, sería trivial. Sí que ahora lo beneficia, como tú decías, porque si ahora Bitcoin de cara a los reguladores y los estados es propiedad, es un asset, es un activo, que además está sujeto a impuestos si lo vendes por las plusvalías y tal, está mucho más protegido. Y si lo haces moneda de curso legal, ¿no? Pues puede tener más problemas, aunque no tenga impuestos, puede suponer una amenaza mayor. Pero ya digo, es un proceso. Y lo importante del dinero es el dinero al final lo que hace es reducir la incertidumbre. Por eso el dinero tiene que ser un valor presente, porque cumple su función cuando está en el bolsillo, no cuando se está moviendo. La gente se piensa que el dinero sirve, pues eso, aquí te intercambio esto, voy a comprar el pan, voy a tomarme un café. El dinero cumple su función cuando no hace nada, cuando está en el bolsillo. Y el 99,9% del tiempo es lo que pasa, que el dinero no hace nada. Entonces, si quieres tener un buen dinero, hay que mejorar esas características, que el coste de preservación sea muy bajo, que en eso Bitcoin gana al oro y gana la deuda y gana a todos los tipos, y que
Y eso, que el riesgo de contraparte sea mínimo, que el riesgo de dilución sea mínimo, que el riesgo de robo y de censura sea mínimo. Eso es lo importante, sobre todo en la capa base, en el protocolo base. Y si nos paramos a pensar, pues es que en realidad lo que hacemos los seres humanos, sobre todo es eso, intentar transferir la riqueza desde cuando ahorramos para nuestra jubilación en el futuro, o cuando ahorramos para que nuestros hijos tengan una educación, o ahorramos para casarnos y para tener una vivienda. A lo largo de la historia hay muchos mecanismos que al final lo que buscan es eso, transferencia de riqueza. Y hay mucha incertidumbre en esas transferencias de riqueza. Y por lo de siempre, por problemas de confianza y por problemas de seguridad. Entonces, eso en lo que no se suelen fijar los economistas, sino que se suelen fijar en los intercambios y en los medios de pago y en el crédito, es una parte muy importante y Bitcoin empezaría siendo útil para eso. Sí, reserva de valor, medio de transferencia de riqueza. Bueno, pues yo creo que ya podemos, si os parece, pasar a las preguntas, ¿vale? Porque es que se nos va acabando el tiempo. Me está sabiendo el programa, nada, parece que llevamos 5 minutos y quizá tendríamos que haber, no sé. Bueno, igual me he enrollado yo. Igual me he enrollado yo mucho, pero si hay... Al revés. Yo creo que hemos sido un poco ambiciosos porque querer condensar tesis de valores como Tesla, como Facebook, como con ahora Bitcoin, hemos sido un poco ambiciosos en una hora, ¿no? Pero bueno, tendremos seguramente entrevista 2.0. Son cosas difíciles de resumir. Además es que cuando uno va construyendo su tesis, ¿no?, en la cabeza y va vigilándola y va viendo dónde se equivoca, dónde no, hay argumentos y contraargumentos, pero no puede pasarse el día ni a defenderlas ni a convencer a los demás, ¿no? O sea, hay que... lo importante para el fondo es eso, vigilar el rebaño y ver dónde te equivocas y dónde no, y ir desarrollando las tesis, pero no te puedes pasar luego el día defendiéndolas y viendo por qué esto es así o por qué no. Sobre todo porque algunos debates son muy largos y son de años, ¿no? Incluso 5 años después ves que siguen cosas atascadas en los mismos puntos y tal. Entonces, es bastante difícil, sobre todo resumir tesis tan largas. Yo creo que las tesis que más tiempo me han llevado, de meses y de cientos de horas, han sido Brookfield, Tesla y Bitcoin. Entonces, es muy difícil. Pues, Emérito, si te parece, voy a ir poniendo en pantalla las preguntas que han hecho los espectadores en directo, ¿vale? Y la intentamos contestar la intentas contestar si puedes de manera corta, ¿vale? Para no alargarnos más de lo previsto. Mira, te pregunta XP Matoses si ha cambiado tu convicción sobre los royalties del oro. Bueno, había... yo soy fan de las empresas concretas, los estudios de caso, entonces había algunos problemas con Franco Nevada, la que más... Bueno, había problemas con Abitibi Royalties, pero de cara a la liquidez de que el fondo ya era demasiado grande, aunque sí me sigue gustando. La última que nos quedaba era Sandstorm Gold, que era la que más me gustaba. Pero bueno, sí ha bajado la convicción en algunas partes de la tesis y al final las he cambiado por MicroStrategy. Digamos que esa forma de tener seguridad o de protegerte contra la incertidumbre en algunos escenarios económicos, pues la he sustituido royalties de oro por MicroStrategy. Pero me siguen gustando, O sea, sí, al final es lo que has comentado, ¿no? De lo bueno y lo mejor, ¿no? Seleccionar un poco... Sí, es lo más difícil. Hay gente que dice a veces, ¿por qué has vendido esto? ¿Por qué vendiste lo otro? Y tal. No sé, es que ya es de las buenas tesis y las buenas empresas lo mejor o la mejor combinación o el no estar muy... A veces pierdo un poco la convicción o descubro algo que no sabía y de lo que todavía tengo que aprender y la quito hasta que vea si eso es un punto ciego o no, ¿sabes? Si es importante o no. Entonces, no, a veces no es tan importante que venda algo. Pero vamos, que sobre todo Sandstorm Gold y Abitibi... las podría tener perfectamente. Me gusta la empresa, el modelo y me gustan los CEOs. Pedro pregunta que qué rentabilidad esperas de BAM. Pues entre un 12 y un 15% anual según lo que ocurra. Pero más o menos, depende de la valoración inicial, del precio inicial, obviamente. Pero conseguir o sea, un 12%, por ejemplo, a muy largo plazo y con bastante convicción e incertidumbre es muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, Brookfield estaría en ese rango. Si consiguen
hacerlo mejor, pues mejor. Si es un 6, 7, 8% a largo plazo, en algo han fallado o en algo me he equivocado en la tesis. Jesús pregunta si tienes opinión sobre, bueno, la noticia que salió ayer, ¿no? Del SPAC de Bill Ackman con Universal Music Group. Bueno, yo me esperaba algo un poco más emocionante. Yo creo que todos, ¿no? Para comprar UMG, pues bueno, pues tenemos Odet en el fondo, que son muchas capas, ¿no? Es UMG, es Vivendi, es Bolloré y es Odet. También podrías comprar, también cuando la IPO de Warner Music, también podrías, nosotros en el fondo tenemos Spotify también. Podrías esperarte a que saliera a bolsa, que va a salir a bolsa a finales de año. Podrías esperar, aunque parece que Bill Ackman pues llevará ese 10% más barato. Pero bueno, yo me esperaba... Sí, Bill Ackman lo tendrá más barato. Los inversores de Bill Ackman no. Porque claro, Bill Ackman para él o sea, bueno, para mí el deal es una transferencia de renta de los inversores de la SPAC a Bill Ackman. Porque entre Warrants y demás va a salir ganando él. Los inversores de la SPAC no tanto, los accionistas de Pershing Square Holdings sí, en parte, por ejemplo, por la parte que les toca. Pero bueno, yo seguía teniendo la esperanza de que fuese SpaceX, porque es que de las cosas que más me pesan en el fondo es no poder tener un 5% de Numantia en SpaceX, para quedarme ya tranquilo con toda la exposición a largo plazo para los partícipes y para los hijos de los partícipes. Y lo he intentado de muchas maneras, pero no hay forma. Entonces yo estoy deseando... Fernando está teniendo un orgasmo. Eso mismo iba a decir. Yo estoy deseando... Está teniendo un orgasmo. Yo estoy deseando que alguien, por favor, que por favor alguien haga una SPAC de SpaceX, porque es que desde que yo la empecé a mirar, intenté comprarla de cualquier manera posible y las rondas eran a 50, 60 billions de valoración. En fin. Hay que tener contactos dentro. Yo sigo a un youtuber que se llama Galileo Russell, que consiguió a través de contactos, que el tío es súper famoso y tal, que le dieron entrada, pero vamos, es imposible. Y porque Gali ya creo que cumplía los requisitos de ser inversor acreditado, creo que tienes que tener un mínimo de 5 millones de patrimonio, creo que hay bastantes problemas con ser extranjero, porque como es un tema aeroespacial, por ejemplo, los trabajadores de SpaceX no pueden ser extranjeros, tienen que ser americanos, nacidos en Estados Unidos por un tema de seguridad nacional. Entonces, los accionistas también hay muchos límites regulatorios. Está muy difícil. Aquí en España sé que han hecho alguna historia de unas pocas acciones entre muchos hacer una empresa y tal. Muy, 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 muy difícil. Pero bueno, también... Bueno, podrían haber sido varias las de Bill Ackman. Yo esta no me la esperaba. Había alguna pista por ahí en una última presentación de UMG. Decían que un 10% podría ser que se vendiese a un gestor americano y tal. Pues al final ya sabemos lo que era. Bueno, pues emérito, son las 8:16. Edgar se ha tenido que ir ya, no ha dejado, ¿vale? Porque tenía un acto hoy que no lo tenía previsto y queremos simplemente darte las gracias, ¿vale? Ha sido una hora y cuarto súper apasionante. Yo creo que hemos disfrutado todos, ¿verdad, Fernando, Che? Una maravilla, sí. Sí. Igualmente. Y oye, yo creo que hay uno de nuestros compañeros, Juanjo Ayuso, que no ha podido venir, pero él precisamente está viviendo también en Santander y dice que, oye, que a ver si te puede conocer y demás, porque coincide también conoció a Howard Hughes, que es una de sus principales posiciones a través tuya y bueno, es un tío grande en todos los aspectos. Ha sido baloncestista profesional, entonces... no el estudiante. Eso es un grande. Qué bueno. Que, oye, emérito, que muchas gracias y que nos encantaría, hablo por todos, que seguro que en septiembre, octubre, pues a lo mejor una tarde, ya cuando haya pasado un poco el verano, más tranquilamente, sin el cronómetro, ¿vale? Pues podamos charlar tranquilamente. Es que hoy también, ya te digo, Edgar ha comentado lo del Instituto de Juan de Mariana y me consta que tú también tienes cosas y los demás. Entonces, yo creo que hemos dado una pildorita a lo que es la cartera, hemos hablado un poquito de Bitcoin y darte las gracias de nuevo, no nos queda otra. Muchísimas gracias, Emérito. Pues muchas gracias a vosotros, ya volveremos a hablar.
Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y gracias a los 100 espectadores que hemos tenido durante la transmisión por haber estado ahí. Muchas gracias por las preguntas. Si alguno se ha quedado en el tintero, intentaremos lanzársela de mérito. Che, Fernando, pues lo dicho. Nada. Nos Buenas vemos el tardes. domingo, ¿no? Sí, vamos a intentarlo hasta ahí. Muy bien. Emérito, gracias. Gracias, Encantado. Emérito. Pues gracias. Hasta otra. Un Encantado. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.